Hoy en nuestra mesa de diálogo de este martes vamos a analizar precisamente este tema que bien decías acerca de los derechos humanos y la postura que están manteniendo al respecto estas fuerzas, y para ello damos la bienvenida a Suelen Bernal, diputada federal por el PRI y también secretaria de la Comisión de los Derechos Humanos. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Al contrario, y también a Hamlet Almaguer, quien es vocero de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Hamlet, gracias, bienvenido. Buenas tardes. Y a ver, comenzar con esta provocación respecto a lo que sucede, sí, con los derechos humanos en un país tan violento y en un país con tanta impunidad como lo es México. Se ha puesto sobre la mesa también el tema de los derechos de las víctimas y el derecho que sí quizás se ha estado debatiendo, pero que no se pone tanto en la mesa como debería y como lo es propiamente el tema de los derechos humanos. ¿Qué hay del tema de las víctimas en nuestro país? Comenzamos contigo, Suelen. Pues primero que nada agradecerles el espacio y poder estar en este foro. El tema de derechos humanos en México es un problema que estamos viviendo todos los días. Claro que venimos de una cultura de una falta de derechos humanos, pero lo que hemos visto en este sexenio es sin duda el desborde completo y la desatención del gobierno. Hablan de ser un gobierno humanista cuando realmente no lo son de ninguna forma. Es un gobierno muy indolente. Efectivamente tenemos que atender los derechos de las víctimas, tenemos que atender a las madres buscadoras que han sido muy atacadas por este gobierno, que han sido dejadas solas. Vivimos en un país con más de 100,000 desaparecidos y más de la mitad ya son de este sexenio, tan solo en este sexenio. Tenemos una crisis forense impresionante de más de 50,000 personas, más de 50,000 restos humanos encontrados en fosas clandestinas, para lo que trabajamos en un Centro Nacional de Identificación Humana que este año ha sido completamente abandonado, en el cual se está quitando todo lo que se había destinado para ello. Y creo que es muy importante decir que a este gobierno no le importa los derechos humanos. Han violentado derechos humanos de las víctimas, de las madres y de tantas personas que todos los días salen a trabajar, pero muchos ya no regresan a sus casas. Hamlet, un gobierno indolente, un gobierno que dice Suelen no se preocupa por las víctimas ni por los derechos humanos. Hay plena empatía con el pueblo de México. El presidente de la República desde el año 2017 en su proceso de campaña lo manifestó: por el bien de todos, primero los pobres, y es justamente en ese sector de la sociedad donde se concentra la mayor parte de las injusticias y de la violencia. A mí me gusta ver las cifras, y la ENSU, la encuesta que realiza el INEGI sobre seguridad urbana, que tiene también un componente del respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, pues refleja que hay mejorías en cuanto a la seguridad en Puebla, Culiacán, Mazatlán, Nuevo Laredo, Zapopan, Ecatepec, Izcalli, Tepic, Santa Catarina, Tláhuac, Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, y el municipio de Ixtapa en el estado de Guerrero. También la CNDH emitió un informe reciente sobre qué están haciendo en el Sistema Nacional de Derechos Humanos, donde está la Comisión Nacional y las 32 de las entidades federativas. ¿Qué dijo la CNDH? Que ha habido más de 150,000 procedimientos en los últimos años, es decir, apertura de quejas por violaciones a derechos humanos contra toda clase de autoridades, y que hay una disminución sustancial en las quejas en contra de Marina, Ejército y, por supuesto, Guardia Nacional. A la par, en la ENSU se refleja que el 86% de los ciudadanos confían en la Marina, el 82% en el Ejército y el 73% en la Guardia Nacional, contra solo 56% de la Policía Estatal y 49% de las policías municipales, que concentran la mayor parte de estas violaciones. Hablabas justamente de que este gobierno se dice humanista. También, Hamlet, pues desde Palacio Nacional se dice que pues la lucha es todos los días, y lo vimos en Estados Unidos hace 2 años con el Roe versus Wade, que pues echó para atrás en la Suprema Corte de Justicia este derecho de las mujeres. Ahora lo vemos también a un año de que sucedió el tema de la migración, de los 40 migrantes que murieron prácticamente calcinados en las instalaciones. Tendríamos que ir. Mira, yo creo que aquí acabas de dar una muestra muy clara de lo que es la atención que se le da a los derechos humanos. Y retomo la parte que decías de los 40 migrantes que fallecieron. Somos el único país en el que el titular del Instituto Nacional de Migración no solo está sujeto a proceso, sino que no ha dejado el cargo y ha recibido todo el abrigo presidencial para que siga ahí buscando culpables de niveles más bajos sin asumir la responsabilidad, cuando también tenemos la crisis migratoria más grande que hemos tenido en este país. El otro tema, y retomo un poco lo que decía mi compañero Hamlet, la CNDH es una burla. La CNDH ha sido cooptada por alguien que es
porrista del presidente y que no ha atendido las demandas ciudadanas. ¿Cómo podemos fiarnos de los informes de la CNDH si únicamente está para aplaudirle a este gobierno, para atacar a periodistas, a defensores de derechos humanos y no estar del lado de ellos? Y eso es lo que hoy tenemos en la CNDH, un organismo que se creó para defender a los ciudadanos y hoy solo se utiliza para defender al gobierno y muy en específico para defender al presidente, sin proteger a tantas personas que requieren ser protegidos en sus derechos humanos, porque, insisto, en este sexenio lo único que hemos visto es violencia y ataques a víctimas, a madres buscadoras, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Estamos en el número más alto de periodistas asesinados y defensores de derechos humanos que hemos tenido en la historia de este país. Y lo hacen atacándolos desde la mañanera. Creo que es importante decirlo, hemos exigido que cesen estos ataques a la libre expresión y sin embargo no lo vemos. Pero tenemos a una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace lo que le dice el presidente. Bueno, el presidente nacional del partido de Suelen dijo que a los periodistas no había que matarlos con balas, sino que había que matarlos de hambre. Así se expresó Alito Moreno respecto a los comunicadores. Así que al PRI no le creo la preocupación sobre el ejercicio de esa profesión tan relevante. Mi padre es comunicador, mi abuelo fue comunicador y a mí me gustan mucho los medios de comunicación. Y sobre lo que mencionas en Roe versus Wade, por eso es tan importante el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no tengamos una regresión en cuanto a la garantía de los derechos humanos. Cuando una mayoría conservadora se apoderó de la Suprema Corte de Estados Unidos, le dieron reversa precisamente a este avance tan importante de mediados del siglo pasado. Ya nada más falta que también reviertan Loving versus Virginia, que fue el primer precedente que permitió que una mujer afroamericana se casara con un hombre blanco en Estados Unidos, o muchos otros precedentes. Nosotros estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. La desaparición, por supuesto, es dolorosa. Yo soy del estado de Jalisco, es la entidad federativa que tiene más desaparecidos y la tercera con más feminicidios en el país, y se requiere un plan urgente, pero focalizado en 6 entidades que concentran casi el 50% de la violencia en el país, particularmente fuerte en el estado de Guanajuato, en el estado de Jalisco, en el estado de Michoacán, Baja California, el estado de México, que ya está empezando a cambiar con estos índices que te mencioné, entre otros. Y que esto que dice Hamlet Suelen es algo que se ha repetido mucho desde Palacio Nacional, que si bien hay violencia, que si bien hay desaparecidos, que si bien hay transgresiones a ciertos derechos humanos, están focalizados en ciertos estados, no están en el resto de la República Mexicana, y un poco también referirme a los datos que presentaba Hamlet en ese sentido. De pronto entiendo que la percepción puede ser, pero si nos vamos a los números, yo no lo sé, pero no si hay una mejoría como lo decía. No, no existe. Tenemos más de 180,000 muertos en este país, la peor crisis de violencia que hemos vivido. Insisto, es una desatención completa del Poder Ejecutivo. Hablan del caso de Estados Unidos y dicen por qué un bloque conservador modificó y que le quitó facultades a la Corte. Hoy estamos viviendo el tema de la ley de amparo. Hoy estos supuestos no conservadores quieren regresarle al poder, al gobierno, que pueda hacer lo que quiera sobre los ciudadanos. Y eso es algo que vamos a estar dando la batalla. Claro que quieren quedarse con la Corte porque es quien nos ha dado la razón en todas las acciones de inconstitucionalidad que ellos han aprobado en Cámara de Diputados, y es muy importante que la gente lo entienda. Necesitamos contrapesos, necesitamos que cada poder haga su trabajo, que el Poder Legislativo haga el suyo, que el Poder Judicial haga el suyo y por supuesto que el Poder Ejecutivo haga el suyo. Hoy no podemos decir más que son números que se hacen para ellos, pero lo que vive la gente día a día en la calle, la violencia que se vive, ya no se vive en uno u otro estado, lo vivimos de norte a sur. Este país está ardiendo. La violencia que hoy vivimos en las campañas políticas jamás la habíamos visto, y eso es parte de dejar que la delincuencia organizada se haga cargo y entre a cada uno de los estados para querer apropiarse del gobierno. Y yo nada más insistiría en el tema de seguridad con el tema de la militarización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy puntual en que la seguridad pública debe de ser con mando civil. El presidente insiste y seguirá insistiendo en que lo quiere pasar a mando militar. Todos respetamos y agradecemos la labor que hacen las Fuerzas Armadas, pero tienen una tarea en lo que tienen que hacer en México. No tienen por qué construir, no tienen por qué estar cuidando en seguridad pública, ellos tienen que cumplir la parte. Hamlet, cerramos contigo dos últimos minutos del programa. Yo creo que hay ingenieros militares muy exitosos y con mucha capacidad que por supuesto que le pueden aportar al país. Un equipo técnico altamente especializado levantó el aeropuerto de Tulum en cerca de un año y hoy ya está recibiendo vuelos internacionales. Yo no veo por qué no los ingenieros militares se puedan involucrar en el desarrollo de infraestructura de la nación. Y la encuesta la levanta el INEGI
Y el presidente nacional de su partido y su coordinador en la Cámara de Diputados han hecho en innumerables ocasiones referencias tanto a la ENVIPE como a la ENSU. Entonces, que hoy desacrediten las cifras que levanta el propio INEGI, pues me parece por lo menos es lo que vive la gente diariamente. No, porque dijiste que las mandábamos a hacer. No, esas cifras las hace el INEGI, las prepara el INEGI y las hace con encuestas en vivienda que son altamente confiables y que están igual a prueba. Que su censo de desaparecidos. No, aquí están. Por eso te digo que las elabora el INEGI, no las elabora ningún ente del gobierno de la República, las elabora una autoridad autónoma, un ente constitucionalmente autónomo. Y sobre la reforma en materia de amparo, lo que se trata nada más es que se acate lo que establece la Constitución, que las sentencias tengan efectos relativos para quienes presenten estas reclamaciones ante los jueces federales. Es un tema que queda pendiente y del cual hay mucho que discutir, mucho de qué platicar, pero también agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy aquí a dar y a conocer y a contraponer las posiciones, que también es muy importante, y con eso nos vamos, Romina. Con eso nos despedimos, muchísimas gracias. Ahí las distintas posturas de las fuerzas políticas en el tema de derechos humanos en nuestro país. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.